Hola, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a nombre de la Secretaría de Cultura de Baja California, de su titular, Pedro Ochoa Palacio. Le damos la más cordial bienvenida a esta serie de charlas, de programas que tendremos con dramaturgos mexicanos de todo el país y que la hemos denominado La Palabra en Acción. En esta ocasión, pues me da mucho gusto recibir a dos dramaturgos, ahora sí que de punta a punta de este país, a Chantal Torres, que ella es ensenadense, dramaturga, docente, directora y productora escénica, es maestra de producción por la Escuela Superior de Artes Visuales, directora general de la compañía de teatro Molière. También es licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de Baja California, diplomada en Teatro del Centro de Artes Escénicas del Noroeste. Ha sido becaria de Jóvenes Creadores del FONCA en 2013, beneficiaria del PECDA Baja California 2009 y 2011, también beneficiaria del PACMIC 2016, acreedora a el Premio Estatal de Literatura 2012 con su obra Afuera y también participó en la colección editorial Secut 2016 por Domadoras de Dragones. Actualmente es coordinadora de gestión y producción del Sistema de Agrupaciones Musicales Comunitarias AUCA en Baja California. Chantal Torres, bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias, Daniel. Ay, qué largo se escucha eso, ¿eh? Sí. No, y déjenme decir que pues uno los tiene que recortar, ¿verdad? Porque hay mucha Claro. más información. Por otro lado, tengo a Saúl Enríquez, que él es un dramaturgo y director de escena también, ha escrito más de 40 obras, ha montado 19 de ellas y su dramaturgia es constante en la escena nacional, desde teatros comerciales de la Ciudad de México hasta patios de escuelas rurales. Obtuvo una residencia FONCA para el ARC en Nueva York y escribe 3 obras para la Royal Court Theatre de Londres. Ha destacado en el Programa Nacional de Teatro Escolar con obras como Corazón Gordito, que se montó en la ciudad de Tijuana, por cierto, Siete y La Mirada de los Invisibles. Son las obras que han estado en teatro escolar, ha escrito y dirigido para diversas compañías del país. Es director general de Nunca Merlot Teatro en la ciudad de Cancún, donde tiene su residencia, aunque él es oriundo de Veracruz y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Bienvenido, Saúl Enríquez. Muchísimas gracias. Es un honor tenerlos a los dos en esta emisión de La Palabra en Acción. El honor es mío, querido. Muy bien. Bueno, pues la idea es platicar sobre sus procesos creativos. Yo les voy a ir haciendo preguntas para que podamos transmitir un poquito de nuestros métodos de trabajo a las nuevas generaciones para que podamos invitarlos a estos creadores y que para que el público en general también conozca los procesos de los dramaturgos nacionales. Se ha hecho una selección cuidadosa, por cierto, de estos dramaturgos para que sean justamente personalidades como ustedes que tienen una trayectoria sólida en la dramaturgia. Yo le preguntaría a Chantal, lo primero que tengo en la mente es ¿por qué escribir dramaturgia y no otro género? Ya, sí, muchas gracias. Me hice esa pregunta como muchas veces al principio o hace algunos años y la respuesta fue que no fue algo planeado, sino que yo fui madre muy joven, es decir, a los 21 tuve a mi primer hija y venía de una formación justo del Centro de Artes Escénicas del Noroeste y como ya estaba en universidad, todo lo que antes no existía la licenciatura en teatro, entonces en literatura todo lo que hacía era, todo lo que era posible y lo que era optativo lo vinculaba con el teatro. Entonces yo tenía un interés por seguir trabajando el teatro, no sobre la escena, sino sobre la dirección y sobre los textos. Entonces, cuando descubro que la maternidad es una
tarea de tiempo completo y que bueno, también con mis otras ocupaciones y decidí que quería seguir haciendo teatro, pero me era imposible seguir con los ensayos o seguir como intérprete, porque pues sabemos todos que el teatro exige muchísimo tiempo, muchísima disciplina y con esa fase lo que yo hice fue como vincularme con la literatura. Ya venía yo escribiendo desde años atrás, tenía algunas publicaciones, pero escribía en el género de poesía. Entonces lo que hice fue ir adentrando, ir explorando, tomé algunos talleres y pues me lancé, ¿no? Me lancé y poco a poco fui construyendo en ese lado y conforme me fui acercando a la dramaturgia me di cuenta que quizá mucho antes de cuando yo escribía o creía que estaba escribiendo poesía, estaba escribiendo dramaturgia, pero de otra manera. Y encontré en ella que podía decir todo lo que pensaba y podía disfrutar el escenario, podía disfrutar el teatro, aunque yo sabía que iba a estar varios años en un espacio como más doméstico, ¿no? Un espacio dedicado solamente a la maternidad. Entonces, a partir de eso fue como mi bandera de salida. Y bueno, ya una vez que estuve ahí, las cosas se fueron dando, las cosas en la vida se van presentando, se van acomodando y bueno, ya, ahora la dramaturgia para mí es una necesidad casi, ¿no? ¿Pero has escrito algún otro género, Chantal? Sí, anteriormente y después he intentado, es curioso cómo las historias llegan a uno y entonces decido, generalmente a partir de hace como 2, 3 años encuentro que tengo una historia y sé perfectamente que va a ser en teatro o sé que va a ser en narrativa, pero lo primero que entiendo es para qué público es. Es decir, de repente yo pensaba que solamente era dramaturga y alguien en una investigación que hizo en México cerca de dramaturgia, me dijeron, oye, te coloqué en el grupo de dramaturgos para niños y jóvenes. Y yo le dije, ¿cómo me pusiste en ese grupo si yo soy solo una dramaturga? Mira, te voy a volver a mandar mi currículum para que lo revises. Y yo lo revisé y pues había como 20 obras y 17 eran para niños y jóvenes. Y dije, no, ya, o sea, soy así de repente me cayó como me di cuenta que era dramaturga para niños y jóvenes y a partir de ese momento dije, claro, por supuesto, este lenguaje, esta necesidad de repente. Y bueno, eso es lo primero que me llega. Más que por género, sí en narrativa, últimamente apenas con cuentos para niños y he permanecido más en la dramaturgia. No sé si siga así o vaya avanzando. De repente vaya así buscando, ¿no? Migrando. Saúl Enríquez, ¿por qué escribir dramaturgia y no otros géneros? Bueno, a lo mejor los escribes y no lo sabemos, pues, pero ¿por qué dramaturgia? ¿Por qué a Saúl Enríquez se le conoce como dramaturgo? Pues sucede un poco como lo que comenta Chantal, ¿no? Es decir, creo que la gran mayoría, bueno, sí, la gran mayoría de personas que entramos en el teatro hay una aspiración a llegar a la escena, a formar parte de ese ensueño y pues quieres estar ahí. Estudié la carrera de actuación y una vez saliendo de la carrera, ya sabes cómo sales y te caen las propuestas de trabajo y tienes que hacer fila para que te den trabajo de actor. Tuve que empezar a dar clases en una escuelita de teatro para niños, cosa que me enamoró profundamente el trabajo con niños y entonces buscando obras de teatro para montarlas con ellos, realmente no me gustaba porque había obras para niños, pero no para ser interpretadas por niños. Entonces necesitaba como textos que fueran breves, que tuvieran todos una lógica en el sentido de que si se les olvidaba, pues supieran que si les están preguntando por un bolillo, pues digamos que no tenían como muchas opciones, ¿no? Entonces fue desde ahí y trabajando como actor tuve también la gran fortuna de que me tocó los inicios de Luis Ayllón, que formábamos en ese entonces una compañía de teatro que tenía el mal gusto de llamarse El Cártel. Sí, muy mal gusto. No estaba tan estigmatizado, pero bueno. Y pues ahí él nos platicaba de sus procesos creativos
y luego en ese entonces estaba este conglomerado de dramaturgos que se llamaba el Telón de Aquiles. Entonces, normalmente invitaban actores a que leyéramos sus obras. Entonces, me dio chance como de estar ahí escuchando, viendo. También había un maestro que se llamaba el maestro Antonio González Caballero. También tomé clases particulares con él, que lo daba ahí en el centro de la Ciudad de México, en un cuartito, un ser maravilloso. Sí. Y digamos que daba clases de actuación, pero a mí siempre me fascinó cuando hablaba de dramaturgia. Entonces, esto del telón, escribir para niños y por otro lado, como estar siempre, pues eso, hablando de dramaturgia, hizo que inevitablemente yo tuviera deseos de hacerlo y que tuve, pues, entrenadores terribles, entre ellos Luis Ayón, Iván Olivares, una serie de que les daba mis primeros bodrios y pues obviamente me los tiraban a la cara, pero desde la camaradería, de esta camaradería ruda, y pues eso, me permitieron como buscar realmente, pues que una obra se sostuviera, o sea, independientemente como de cualquier proceso, cualquier técnica, más bien que sostuviera, que contara algo, y entonces, bueno, ese fue mi primer lanzamiento, y pues he intentado escribir cuentos, pero yo digo, esto podría ser una obra de teatro, me pasa un poco como de Chantal. Escribo también poesía, pero para mí, o sea, realmente, si algo yo respeto en este mundo es a los poetas. O sea, de hacer universos con 3 palabras, eso para mí es un don, o sea, que realmente yo creo que muy pocas personas lo tienen. Y pues uno se lanza y hace sus dibujitos, pero no me atrevería ni a publicarlo, ni a exponerlo, ni nada por el estilo. Mira, esto que dicen, curiosamente tienen una similitud, tanto Chantal como Saúl, empiezan por una necesidad finalmente de nutrir a sus jóvenes alumnos, a los chavos, y terminan escribiendo material para niños o para chavos, para jóvenes audiencias, que no es fácil. No, el ser dramaturgo, creo yo, no necesariamente te habilita para eso. Yo soy un caso perdido, ¿no? Mi mayor ilusión es escribir cuando mis hijos estaban chicos, alguna obra infantil o para niños, para que fueran al teatro y vieran una obra de su papá, y resultó que ya crecieron los hijos y no he podido terminar la primera obra infantil y no la voy a terminar. Es decir, no es en automático. Son temas que todavía les interesan, que les seguirán interesando. Chantal, háblanos un poco de tus temas o si tú quisieras quedarte en el teatro para jóvenes audiencias. Los temas, híjole, yo no los escojo, no es así como, soy como muy intuitiva y la parte en la que escribo siempre puede sonar un poco hasta holístico el decir que las obras o los personajes llegan a uno, pero a mí me pasa todavía como soy multifacética, entonces hago como muchas cosas, de repente no considero que no le dedico tanto tiempo a la escritura, pero todo el tiempo tengo como el radar prendido, en todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo tanto en la docencia, cuando estoy en la maternidad, cuando estoy en la parte de producción. Entonces llegan los temas de una manera muy como esporádica, aunque no son esporádicas, yo sé que se van sumando las piezas hasta que se van embonando, pero de repente hay algo que me llama la atención o de repente algo que detona y a partir de ahí empiezo a construir. Tengo una facilidad increíble para construir algo, ver cosas cuando ese detonante prende, automática, lo veo así súper rápido. Después ya hay que pasar a la parte esta de escribir y a veces hasta me falta el tiempo. Pero considero que estos temas que me llegan o que con los que yo conecto y que de repente empiezo a desarrollar son temas que para mí son significativos y siempre, es decir, son significativos y me representan. No puedo escribir de cosas, a pesar que he hecho textos como le llaman por encargo, sí necesito vincularlos y buscar la manera de que los textos me representen de alguna manera. Solamente tengo una sola obra que considero que no escrita, que la trato de siempre como de mantener abajo de la alfombra, porque siento que es un texto que me comprometí a escribirlo
para lograr un objetivo, pero no era un texto que me representaba. Y aprendí con esa lección que tuve en el 2011, aprendí que por más sencillo que fuera el ejercicio, me tenía que representar, porque entonces yo me sentía orgullosa de mis textos, ¿no? Y los temas son sobre todo significativos que me representen. Entonces, para algo o para alguien en estas jóvenes audiencias tiene que ser, híjole, temas que yo veo que hay algún hueco o que hay como una parte nebulosa en donde veo que no se está logrando la vinculación o no se está logrando el panorama no es claro. Y entonces a partir de esa nebulosidad es donde me surgen ciertos temas y a partir de ahí trato de como echarles luz a esos temas. Digo, no quiero educar a nadie, no es mi objetivo, pero mis obras van en función de echar luz, ¿no? En estas oscuridades o en estas nebulosidades. Y también algo que me he dado cuenta, así como haciendo crítica de mi propio trabajo, es que hablo mucho acerca hago una crítica muy amplia a la responsabilidad del adulto sobre la vida de los pequeños, es decir, los niños y los adolescentes. Entonces, siempre estoy como en ese inter quizá, ¿no? De repente no sé si me traslado a ser esa pequeña o esa niña, o desde mi yo adulto empiezo a observar esa parte. Eso todavía no lo sé, pero sí sé que me interesa como hacer esa señalación, señalar y echar luz, ¿no? Bien, Saúl, lo mismo, ¿no? Que estamos ante alguien que ha sido muy, muy representado en todo el país. ¿Tienes una idea de cuántas obras en teatro escolar tuyas se han montado? Espero que sí, porque te quiere decir que te pagaron los derechos de autor. Pero ¿tienes una idea? Sí, en teatro escolar, si la memoria no me falla, van 9. Caray, ¿qué tal? Bueno, ¿eres un especialista en teatro para jóvenes audiencias? No, especialista es una palabra muy, muy grande. Yo creo que si hay un especialista en teatro para jóvenes en este país es Maribel Carrasco. Uh-huh. Y es una mujer que admiro profundamente. A la cual la vamos a tener aquí también. Sí, es una gran maestra. O sea, hay una cosa en ella, que ella también es un espíritu muy joven y hay una identificación así inmediata con, o sea, creo que como Chantal estoy todo el tiempo fluctuando en esta cosa del joven, del yo joven y el yo adulto, y entonces que no me gane la voz del adulto porque es lo que creo que menos nos podemos permitir cuando hacemos teatro para jóvenes audiencias, ¿no? Que la mirada adulta juzgue, sino desde los ojos del niño, ¿no? Y Maribel creo que tiene como esa facultad de instalarse ahí y ver ese universo desde ese lugar. Y particularmente, al igual que Chantal, creo que pues, las obras deben de tener pedazos de uno mismo y uno tiene que hacer contacto con esos temas, ¿no? Pues uno empieza a desarrollar como ciertas metodologías necesarias, ¿no? En el sentido de, como hablábamos en un principio, yo necesito entrar a este universo del cual no tengo idea, la investigación me lleva ahí, pero yo necesito conocer gente. O sea, una cosa de la que sí procuro estar todo el tiempo es estar en contacto con jóvenes y con niños, ¿no? Pero no tiene que ver con las modas, o sea, no tiene que ver con cuántas veces dicen güey, o si ahora dicen lit, o si ahora dicen, sino cuál es, como dice Chantal, cuál es la penumbra, cuál es ese lugar. O sea, ¿qué están ocultando los jóvenes? ¿Qué es lo que no quieren que veamos, no? O sea, ¿cuál es su parte más frágil? O sea, ¿qué están escondiendo ellos en ese momento? Y sobre ahí indagar en esos miedos. También los niños, ¿no? Desde dónde, desde un lugar, desde físico, es decir, como nosotros, como un niño de 4 años o de uno de 14 ve el universo, ¿no? Como un adolescente a partir de sus hormonas ve a su maestra, ¿no? O qué sé yo, o una chica
cómo puede enamorarse profundamente de tal chico. Hay que colocarse ahí. Y lo que yo siempre hago es, mis materiales siempre pasan por la voz de los jóvenes o de los niños, siempre. O sea, los pongo a leer. Y otra vez, no tiene que ver con que suene a adolescente contemporáneo, sino que tiene que tocarlos a ellos de una forma profunda. O sea, que sí suene a que lo podría decir un adolescente. Así sea un texto poético como el de Siete, ¿no? Tiene que tener ese aliento, tiene que tener esa métrica del corazón para que entonces pueda traspasar a otros adolescentes, a otros niños, que es finalmente lo que estamos buscando. Muy bien. Finalmente es ver lo ordinario en lo extraordinario, ¿no? La obligación del artista, no nada más de los dramaturgos, sino de los artistas visuales y de los músicos y demás. A mí me parece que eso es lo que ustedes logran ver en ese mundo que aparentemente es ordinario y habrá que verlo extraordinario. Yo pienso que algo les debe de significar al escribir teatro. No estoy entrando al terreno de la semiótica, no se trata de eso, pero ¿qué les significa? Chantal, decías hace rato, si no entendí mal, que venían a ti los temas, que tú no los buscabas, pero ¿qué nos significa? A veces una frase, a veces una noticia del periódico, a veces un paisaje, a veces un poema, una canción. ¿Qué te significa para empezar a escribir? Híjole, pues la respuesta es todo, todo, ¿no? Pero, hijo, hay un filtro emotivo, supongo, que tiene que ver con las fibras esas que somos, de lo que estamos hechos nosotros. Entonces, probablemente algo que ahora yo escuche y que no me llame la atención, a lo mejor o no se convierte en texto, a lo mejor en 10 años eso sí sucede, pero hay como ciertos intereses en diferentes etapas en que uno tiene, aunque esté el umbral abierto para recibir como toda la información, hay cosas que se van filtrando, que unas que sí permanecen y otras que no. Creo que tiene que ver mucho con el proceso que uno como ser humano, como artista, pero también como ser humano está viviendo, porque a mí me ha pasado identificar cuando tengo procesos de vida en donde, por ejemplo, previos al hospital o estar en un hospital o posteriores, etcétera, ¿no? Como por decir un ejemplo, y hay como una sensibilidad diferente. Recobras las cosas o las ideas, las miradas, cobran como otra fuerza y de repente tienes una mirada alterada o cambiada de como normalmente lo estás viendo. Podría decir, yo he visto cuando he ido a conciertos, alguna nota, algún efecto, inclusive otras obras mientras estoy leyendo, o me pasa mucho cuando la gente platica y que la gente dice una idea cualquiera, y a mí esa idea ya me fui, así me pasó hace poco con unas calabazas, de una historia de unas calabazas, y tuve que hacerlo y tengo un borrador que se llama Calabazas con queso. Entonces, digo, a lo mejor no sucede nada, o a lo mejor sí, pero es muy tonto, pues, es decir, pueden ser cosas como tan sencillas como la calabaza estaba en especial en 4 pesos, y entonces se hace como toda una escena de esa parte, pero la significación de las calabazas no es nada más lo que en ese momento pensé que el personaje podría decir o lo que la otra persona estaba diciendo, sino que lo que significa para mí. Y sería como bien complejo qué significan para mí las calabazas y por qué cobraron esa intención, o qué significa la persona que los dijo, o ese momento de la pieza de la calabaza con lo que yo traía en mi cabeza, o el día que me levanté y ¡fum!, de repente se unen, ¿no? Entonces todo el mundo, la percepción está como a merced, es decir, está a merced de que nosotros lo podamos, de poder ser utilizado, y siempre digo, todo es material dramático, o sea, todo. Entonces, bueno, falta decidir si se va a utilizar o no, pero todo lo que existe, lo que ves, lo que escuchas, hueles, es posiblemente material dramático. Pero la vida es corta, no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Ya? Saúl, ¿qué piensas tú? Tu micrófono, estimado. Para mí el teatro es responsabilidad.
creo que esta figura del coro griego y de cuando un personaje, más bien cuando de parte del coro alguien decide ser un personaje y necesita dar un paso al frente porque tiene algo importante que decir por encima del coro, para mí representa una responsabilidad. Es decir, que tenemos unas plataformas para expresar, y más aún que nos van a escuchar jóvenes y niños, y yo siendo padre de 3, para mí es una gran responsabilidad. O sea, sí pienso desde el chico que tiene pues una serie de fortalezas en su vida para afrontar cualquier tema y el que no. Por eso es muy delicado todos los temas, pues el tratamiento que se le da a los temas, ¿no? Y además es parte de un gran ritual porque si algo buscan los jóvenes es estar con sus iguales, y entonces que entre sus iguales puedan estar puedan estar viendo teatro y una historia de ellos mismos, creo que es absolutamente hermoso y formativo. Por eso siempre que escribo una obra de teatro, para mí es eso. Para mí es responsabilidad, una hermosa responsabilidad. O sea, no lo veo como algo feo, sino como hermoso. ¿Qué no te gusta de escribir teatro, Saúl? Las salidas en falso me frustra mucho. Me frustra mucho el darme cuenta que, como dijera Hitchcock, está muerto. Me frustra mucho mi falta de valor de pronto de dejar un texto y decir que ya no da más. O sea, no, por más que le metas y le quites y le saques, no va a funcionar. Eso me frustra, y me frustra también pues de pronto o sea, a pesar de, como dice Chantal, que uno tiene como el radar siempre abierto y que estás pensando, me frustra mucho llegar y no aportar nada al texto, porque pues ahorita, gracias a Dios, es mi trabajo. Y entonces, si algo se me alarga más, pues se me va juntando la chamba, ¿no? Y a todo le tienes que dedicar el mismo trabajo, el mismo corazón. Extraño, sí, un poco como los inicios en donde pues tú escribías y ahí luego la monto y ya luego a ver qué hago con ella, y no, y ahorita tienes deadlines y tienes que ser riguroso con tus procesos, y pues eso, abandonar textos de bella cuartilla que sabes que no llegan a ninguna parte, ¿no? Chantal, ¿qué no te gusta de escribir teatro? O de ser dramaturga, más bien. Híjole. Sí, más que del teatro yo creo que el tiempo. Cuando empezamos la entrevista les comentaba que mi forma como artista escénico para permanecer en el teatro fue, híjole, pues es que si no puedo ir a los ensayos, si no puedo ser intérprete, no puedo estar todo este tiempo que demanda, lo voy a hacer desde mi casa. Y entonces así tengo el bebé y tengo mis ocupaciones, sigo en la escuela y puedo escribir, ¿no? Entonces yo dije, va, salida. Y en su momento funcionó porque pues me funcionó en ese momento con un solo bebé, ¿no? Después ya todo se fue multiplicando, todo fue tomando como otro camino y pues no, el tiempo no me daba y todavía creo que no me da. Soy sumamente rigurosa en lo de los tiempos, coincido con Saúl en esa parte, en las metodologías y los tiempos y dividir, estructurar sobre todo, ¿no? La disciplina de poder lograrlo. Y creo que es eso. Es una falsa creencia que como tú estás como ahorita, que estamos en época de pandemia o en el confinamiento, ay, tenemos todo el tiempo del mundo, pero no es cierto. Es decir, ahí está el tiempo, a veces, bueno, yo lo tengo también dividido, aunque estoy en casa, pero ese tiempo no es como, uy, es tiempo libre para poder escribir todas las ideas que uno tiene, y la verdad es que no, porque sí digo que tenemos el radar abierto de que en cualquier momento pueden caer cosas o se van pescando, pero no todo el tiempo estamos con este chip encendido de producción, ¿no? De, sí, ahorita me van a salir las escenas. Entonces, encontrar esta carrera como ejercicio, el calentamiento y poder llegar, no es, ustedes lo saben, no es
ay, ahorita me voy a poner las pilas, ¿no? Ahorita voy a escribir 2 escenas. No, o sea, a veces sucede, a mí me sucede que resuelvo muchísimas cosas del teatro, de las escenas, haciendo actividades repetitivas, mecánicas repetitivas, como lavar trastes, doblar ropa. Entonces, como mi cerebro se desconecta, o sea, mi cerebro empieza a hacer cosas mecánicas, empiezo a repasar las ideas. Y entonces empiezan a resolver. Tengo que detener, hacer la canasta a un lado y ir a escribir, porque de repente ya llevo como muchos diálogos, y esos diálogos no me los voy a recordar después. Entonces, eso es lo que no me gusta un poco, que sí, aunque haya la disciplina de sentarse a escribir y trabajar, no es así como sentarse a cocinar. Es decir, ahorita voy a cocinar tantos platillos. No nos sucede de esa manera, aunque tengamos la disciplina. Digo, eso sí se puede mejorar, pero creo que es esa como lucha, ¿no? Con el tiempo, que todavía está un poco a merced de la parte de inspiración y la parte creativa, y de las noticias de ese día, y del humor del que uno se levanta, y de la temperatura del agua cuando te metiste a bañar, o no te pudiste meter a bañar, etcétera, ¿no? Entonces creo que todo eso, ¿no? Influye, pero creo que mi lucha siempre es como con el tiempo. A ver, te adelantaste un poquito a algo que yo quiero preguntarles, porque esto me interesa mucho que la gente que nos haga el favor de vernos lo sepa. Bueno, hay miles de rutinas o de rituales de los escritores, de los artistas en general. Bueno, había escritores que empezaban a escribir hasta que tenían su primer whisky en el sistema circulatorio de su cuerpo, y a veces era a las 10 de la mañana y ya llevaba 3. Hay miles de anécdotas, bueno, hay libros dedicados a los grandes escritores. Entonces, ¿cuál es la rutina? ¿Cuál debería de ser la rutina? Porque luego la gente piensa que esto es así como un estado de gracia, ¿no? Y pues no, es un trabajo como el de todos. ¿Cuál es la tuya, Saúl? ¿Cuál es tu rutina para escribir? Saúl Enríquez se nos fue. Bueno, mientras recuperamos a Saúl Enríquez, a ver, Chantal, cuéntanos, ¿cuál es tu rutina? Ya nos dijiste un poco que mientras haces ciertas labores del hogar, tienes esa rutina. A ver, me gustaría que ahondaras en esto. Sí, yo no tengo la rutina de escribir como tal, es decir, tengo como múltiples ocupaciones, y de repente van tomando su tiempo, van tomando como por épocas, ¿no? Entonces siempre tengo la necesidad de escribir, pero no siempre tengo la rutina de sentarme a escribir. A veces, por ejemplo, ahorita tengo la rutina de sentarme a escribir la tesis. Entonces, esa es, o sea, obligatoriamente mi horario. Entonces, de repente, mientras estoy procesando cosas teóricas, estoy trabajando con el radar en la parte creativa, y de repente me hago como notas, pero no me puedo permitir el tiempo que tengo para sentarme a escribir, hacerlo de manera creativa, porque ahorita estoy como en la parte teórica. Entonces, yo soy como súper fan de las estructuras. Esa es otra cosa que en la vida, o sea, soy una persona de estructuras, y me funciona mucho decir, de aquí para acá va a suceder esto, de aquí para acá va a suceder el otro. Entonces, me hago una calendarización muy específica para lograr objetivos familiares, domésticos, sociales, de la compañía, profesionales, etcétera. Entonces, voy articulando, y siempre dejo una pequeña ventana para ser flexible, siempre pues con los hijos, ¿no? Pero también esta ventana flexible en donde a mí me funciona como de una especie como si fueran legos las piezas, y poderlas mover como si fuera un espacio. Y en esos pequeños espacios de flexión es donde yo digo, esto es para poder producir o para poder escribir. Cuando decido sentarme a escribir una obra, o decido llegó el momento porque ya hice suficientes notas, es decir, voy como pescando cosas, y cuando ya es como ir al mercado, voy por los ingredientes, y cuando considero que ya tengo los ingredientes necesarios, digo, ya no puedo postergarlo más, me siento, hago una planificación y digo, lo voy a hacer en este tiempo. Y ya, me siento, pero ya tengo casi todo
digo avanzado en sentido de que ya sumé muchas piezas. Entonces, lo que yo hago en el año, hace un tiempo, yo no soy tan prolífica todavía, es decir, creo que tengo muchas ocupaciones, ya sé que lo he dicho varias veces, pero tengo muchas cosas por hacer, entonces me programo para escribirlo. Y una vez dije, bueno, en realidad lo que yo quiero hacer es teatro, quiero solamente escribir teatro. Y tengo que entonces dejar de hacer otras actividades para poder subirle a la producción o a la actividad teatral. Entonces me puse como objetivo escribir 2 obras de teatro de principio a fin por año. Esto podría sonar muy poco para unos y podría sonar mucho para otros, ¿no? Depende del proceso. Entonces yo pensando en mi realidad dije, voy a escribir 2 obras al año, completas, ¿no? No borradores, no ideas, no notas, sino obras completas, pulidas y terminadas, ¿no? Pulidas, acabadas. Entonces, ya me desvié, no sé si lo estoy ¿Lo respondiendo. lograste? ¿Lograste escribir esas 2 obras al año? Sí, lo he logrado porque lo digo, hey, se me está acabando el tiempo, ya voy en tal mes, Bueno. entonces voy, o sea, también voy un poquito como en la bicicleta, ¿no? Como a lo mejor no voy a toda velocidad, pero hey, ¿qué está pasando? Bueno, mientras esta se decide, voy con la otra. Sí lo he logrado, la única vez, bueno, en mi proceso es que cuando estuve en la parte teórica de la primer maestría, el segundo año, sí tuve que relajar mucho en la parte creativa porque estaba como muy, muy pendiente a la parte teórica. Y ahora que estoy en la otra parte teórica nuevamente de la otra maestría, también siento que automáticamente se baja, ¿no? Entonces espero llegar a una Muy bien, porque si no, pues se agota, ¿no? muy bien. Saúl, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué haces? ¿Alguna danza que hagas antes? Pues mira, idealmente yo me gusta salir a caminar en las mañanas, preparar mi café, desayunar y ponerme a escribir. El día a día, pues es levantarme muy temprano, salir a caminar, hacer repartidero de hijos, llevar a mi mujer al trabajo. Y yo ya soy como un viejito, ya tengo mi café y tengo mi lugar, entonces siempre llego ahí a trabajar, porque si no, me pasa algo muy curioso. Cuando la casa está sola y yo me voy a trabajar a la casa, lo que hago es me levanto y digo, pues me voy a dormir 10 minutos y se me va el día. Y entonces estar en un lugar público, pues eso me permite estar enfocado. Pero cuando está mi familia en la casa, entonces ahí sí puedo escribir, ¿no? Digamos que como que si me levanto, pues yo sé que me van a poner a hacer algo, ¿no? Entonces tengo que estar ahí. Eh, me hace mucho sentido lo que dice Chantal, de que ojalá uno quisiera, pues decir, hoy voy a escribir tres escenas, ¿no? A ver si me lo planteo, ¿eh? No, tú no te paras, ya sabes, el famoso deadline, o sea, tú no te paras hasta que tengas el primer tratamiento, ¿no? Y me he echado así 3 días, literal, durmiendo 3 horas y mi mujer, Junuem, que es mi gran cómplice, le digo, me voy a dar un encerrón de 3 días y ya como que se agarra la cabeza y dice, bueno, va, ¿no? Pero así va y me deja ahí de comer como preso, se lleva las cosas, pero sabe que después de eso me va a tener un rato ahí completamente para ella. Espero que dejes para el gasto en esos 3 días, maestro. Sí, dejo, sí. Bueno, está bien. Muy bien. Mi obra favorita de Shakespeare es Macbeth. ¿La tuya cuál es, Chantal? De Shakespeare. Abre tu micrófono. Abre tu micrófono, tu micrófono. Lo siento, es que de repente aquí hay como muchas personas en esta No casa, se preocupe. entonces lo silencio. Sí, yo creo que también Macbeth. Saúl, ¿cuál es tu obra favorita? La Tempestad La Tempestad. y Romeo y Julieta. Y la tuya, Saúl, tu obra predilecta, que no necesariamente puede ser tu obra más exitosa. Me gustaría que me dijeran cuál es su obra La predilecta. mía de mí, como dicen mis hijos. La tuya de tú. Bueno, tengo un cariño especial con ¿En qué estabas pensando? Porque pues fue la que me abrió como esta brecha, como que me bautizó de, sí, tú, Saúl, escribes para jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y que eso pues, se representó en todos lados, mi montaje viajó por todos lados,
Entonces, de hecho, yo creo que le pasa a todo mundo, ¿no? Las primeras, o sea, a partir de ahí empezaron a pedir obras por encargo y siempre tenía la sensación que querían en qué estabas pensando dos, ¿no? Y entonces era de, no, a ver, pero vamos a empezar el proceso, ¿qué quieren escribir? Y bueno, creo que quedaban conformes con lo que, con lo que querían. Pero sí, yo creo que hay como un cariño especial. Pero digamos, y creo que la más dolorosa fue 7. Ok, ¿por qué? Por todos los temas que trato, porque a mí las personas vulnerables me rompen, o sea, hay una cuestión empática hacia las personas que sufren que a mí me sobrepasa. O sea, hay una realidad en el país que me cuesta mucho trabajo entender cómo la gente no empatiza con ellos, no empatiza con los pobres, no empatiza con los necesitados, o creen que están así porque pues así desean estar. Esas cosas me superan. Y hablar de 7, y ahorita estoy escribiendo una también que me está doliendo así muchísimo. No puedo platicar de ella porque la quiero meter a concursos, pero sí, creo que son las dos obras que más me han, digamos que son dice, mi mamá tiene una frase al respecto, ahorita no me acuerdo, pero en algo así de que quien más sufre es a quien más amas, ¿no? Entonces, le dije, mamá, entonces yo no soy el más querido, ¿verdad? Y me dice, no, hijo. Ni modo, lo siento. Chantal, ¿cuál es tu obra predilecta? Híjole, yo pues como Saúl tengo dos, así, ¿no? Todas son como los hijos, todos tienen como lo suyo, ¿no? No, bueno, pero, Pero, a ver, perdón, pero nuestra madre nos decía a los tres que nos quería igual a nosotros que a nuestros hermanos. sí. Eso, eso no es cierto. Yo no les voy a preguntar porque a qué hijo quieren más, porque pues no, esto se está grabando, además está quedando testimonio y además a mí qué me importa. Pero, pero las obras sí, ahí sí podemos decir, esta me quedó chueca, esta no, esta yo no quiero que esté en mi currículum. ¿Cuál es tu, tu predilecta? Sí, tengo dos. Una, la primera, y no es para niños, se llama Afuera, el texto. Entonces, es una obra que a mí me cuesta mucho leer, siempre, y cuando la comparto, siempre la reacción de la gente es como, posterior me dicen gracias, pero de primera mano me dicen como, ¿por qué me diste esto, no? Como, híjole, porque es enfrentarse justo como lo que dice Saúl, ¿no? Esta cuestión empática de cuando alguien sufre. Entonces, cuando yo escribí Afuera, sí fue igual como un proyecto, yo me lo tracé y lo tenía muy claro y bueno, ya lo escribí, ¿no? Ahí está el libro. Curiosamente, esa obra ha dado muchísimas vueltas. Yo viajé mucho con ese premio, con ese texto, pero esa obra ha tenido muchísimas propuestas de montaje, pero nunca se ha montado. Es decir, ha tenido como muchos coqueteos y la gente me ha dicho 20,000 cosas de afuera y ahí está, todavía no ha sido montada afuera, ¿no? Es un tema sobre feminicidios y que tiene que ver, yo soy feminista y nací en un hogar feminista, o sea, mi cuna fue una cuna violeta, ¿no? Entonces, yo no lo sabía hasta que ingreso o que me incorporo como al mundo, digo, es que el mundo no es así, ok. Entonces, como que lo entiendo. Y cuando empiezo a escribir, que es uno de mis primeros textos, de hecho, cuando me doy cuenta de ello, digo, razoné varias cosas con el tema de los feminicidios, pero finalmente dije, es que también está la postura de los hombres en donde los hombres también sufren cuando una mujer muere. Es decir, no solamente aquellos que las lastiman, sino, por ejemplo, está el hijo, está el esposo, está el padre, que también sufre con esa ausencia, ¿no? Y entonces afuera para mí fue un gran, gran reto porque mi visión feminista, mi visión femenina, la tuve que intercambiar y entonces mis personajes es una obra de 5 varones, entonces es esta perspectiva masculina y tuve que chambear muchísimo, muchísimo porque yo crecí en una casa con puras mujeres, entonces de lejos era una perspectiva masculina, ¿no? Es como creo yo que los hombres piensan, o como me han dicho que los hombres piensan, pero bueno, es eso, ¿no? Afuera, y a mí me costó mucho trabajo escribirla, pero también la disfruté mucho, la disfruté mucho el proceso. Y luego
una que es un poquito más reciente, es una obra de teatro para niños que se llama Volver a la Guerra, que la escribí en un ensayo que tuve hubo un momento en donde cuando mi taller de teatro estaba haciendo la migración a compañía, y les dije, chicos, lo primero que tenemos que empezar a hacer es que tomen clases con alguien que no sea yo, porque pues está muy padre tener a la misma mamá, pero hay que diversificar esto. Entonces empezamos a tomar un taller con Edward Coward. Bueno, los chicos empezaron a tomar un taller con Edward, y cuando sucedieron varias sesiones, por ahí yo creo que en la número 8, hice un ejercicio con ellos. Yo asistía al taller como oyente pues porque era mi equipo, pero yo no me incorporaba como elemento, sino que siempre era como una especie de oyente. Pero evidentemente al estar ahí, ser empático, ser artista, pues bueno, digo, no me incorporaba a la actividad, pero sí me incorporaba mentalmente. Entonces, mientras ellos estaban haciendo su ejercicio en el escenario, yo estaba haciendo mi propio ejercicio mentalmente mientras tomaba fotos o mientras tomaba algunas notas, y resulta que en ese momento empezó así, parece que se abrió una alcantarilla y salió la historia. Y tuve que en ese momento escribir, en ese momento tuve que como trazarla, y quedó ahí guardada por mucho tiempo, y en algún momento de la vida dije, ya estuvo, la voy a escribir porque la tengo que pasar como en limpio, ¿no? Tengo que hacerla texto, y nunca me había pasado, o sea, hasta ese momento me percaté que cuando ya estaba en un momento climático de la historia, lo recuerdo muy bien, me tuve que quitar los lentes, porque tenía rato llorando y se me habían empañado. Entonces, como ya no podía escribir, me los quité, y entonces me di cuenta de que eso había sucedido. Entonces dije yo, ¿cómo es posible, no? Y bueno, los limpié y seguí adelante. Esa historia la estuve escribiendo en ratos de mañana y ratos de mediodía. Y pues yo tengo aquí como un grupo, un grupo de lectores que están aquí al alcance de mi mano. Entonces, como era una obra para niños, imprimía mis pruebas y luego las leíamos. Entonces llegaban de la escuela mis hijos y aventaban la mochila y me decían, ¿escribiste otra escena? No, pues hoy fui al mercado. Ay, no, apúrate. Y yo, pues estoy haciendo de comer, o sea, hago de comer, ¿o qué? Y al otro día, y así lo hice en un proceso, porque como ya estaba el borrador hecho, me tomé como unos 10 días en escribirla, ¿no? Y bueno, era una exigencia de, ¿qué es esto? Termínala. Y me aventaban las hojas y se iban. Entonces ya cuando la terminé les dije, vamos a sentarnos a escribir. Vamos a sentarnos a leerla. Cuando llegamos a la parte en aquella, cuando yo me tuve que quitar los lentes, todo el mundo se silenció y yo dije, esta es la prueba, ¿no? Terminamos de leer, mi hija mayor tenía yo creo que unos 12 años, ¿no? Terminamos de leer la obra, ella terminó porque era uno de los personajes, terminó su última palabra y me aventó el texto y se fue a otro cuarto, se fue, enojadísima, así tristísima, y se fue con su papá y le empezó a decir un montón de cosas a su papá. Es que hizo esto, y hizo el otro, y no sé qué, y se empezó a quejar. Yo escuchaba y yo dije, ¿qué pasó, no? Y luego bajó su papá y me dijo, ¿qué le hiciste? Pues, no, ya le expliqué un poco, y luego me dijo, no, pues cámbialo, ¿por qué molestas a la niña? Y le digo, yo no puedo hacer eso. Entonces ya les expliqué, y bueno, eso es así a grosso modo, pues como algo que pasó en esa obra. Es una obra también muy significativa que habla acerca del miedo, y creo que mucha gente alcanza a conectar, porque no sé si hago trampa en el texto, en los textos o en las metodologías, pero siempre como los personajes, sean niños o sean adultos, enganchan de repente con el niño interno. Entonces, en tanto al miedo, es algo que todos los seres humanos sentimos hasta que nos morimos, ¿no? Entonces, esa parte siempre es algo vigente. Si no lo que está viviendo el personaje, sí la sensación del miedo. Y creo que, bueno, esa parte, por eso es lo que me gusta, ¿no? Como que esa obra siempre conecta con el público y con los lectores. Muy bien. Bueno, pues ya nos hemos dado cuenta un poco de quiénes son Chantal Torres y Saúl Enríquez. Creo yo que es importante esta sensación que hay de que los escritores en la pandemia tienen un escenario ideal para desarrollarse
Y bueno, pues seguramente Saúl no ha podido ir a su café, en el que irá hasta que tenga 86 años. Y Chantal sigue con, pues no tiene, la rutina es la cambiada y bueno, pues no es necesariamente el mejor momento. Les agradezco mucho. Yo quise hacerles una última pregunta que tiene que ver con a quién siguen, a qué dramaturgo siguen o a qué dramaturga admiran. O de quién creen ustedes que tienen influencia, porque una cosa es que crean que tienen influencia y otra es que la tengan, pero creo que eso no le corresponde a los dramaturgos dilucidarlo, ¿no? Eso le corresponderá a los investigadores y a los estudiosos. Chantal, ¿a quién sigues? Ay, ¿a quién sigo? Oh, Va a sonar súper como, no sé, extraño, pero siempre regreso a los clásicos. Es decir, sí trato y busco a mis compañeros, a mis contemporáneos, o alguien que es como más grande, pero siempre termino regresando a los clásicos. Es decir, tengo otras lecturas y como que cobro otra madurez, lo que mencionaba esto al principio, ¿no? De que depende cómo estamos en ese momento de vida, en esa mirada o ese día, cómo nos despertamos. Y de repente encuentro cosas que son maravillosas en los clásicos, en los griegos, en el mismo Shakespeare. Entonces suelo mucho como volver a hacer estos ejercicios y creo que más que alguien contemporáneo o un compañero que sí los leo, es más hacia los clásicos, de Saúl, manera general. perdón, Saúl, tú. También fíjate que a mí me alimenta mucho mi dramaturgia, Gastón Bachelard, Italo Calvino, Marsilio Ficino, que ven la realidad, o sea, que ven la realidad de una forma metafórica y el encuentro con la belleza, y también como recurro a los mitos, ¿no? Sobre todo los mitos occidentales, porque siempre trato de buscar cuál es ese miedo profundo. Pero, por ejemplo, Wadji Mojawad, a mí es, o sea, digo, si logro escribir una obra cercana a las profundidades que él llega, yo seré feliz. Maribel Carrasco, también es alguien que le aprendo mucho. ¿Quién más podrá ser? Sí, igual, ¿no? O sea, recurrir a Shakespeare, Schimmelfelling. Voy a decir algo, no me gusta, a ver, más bien, en vez de negativo en positivo, me encanta la manera en la que construye sus dramas David Holguín. Me parece que puedes ver las tablas, o sea, hay una cosa con sus estructuras, que todo está en su lugar, pero están como los tornillos por fuera. Entonces, es como muy legible en ese sentido, como seguir el camino hacia donde está dirigiendo. Yo creo que esos serían. Muy bien. Pues muchas gracias, me han dado un panorama muy interesante. Para terminar esta charla, es que el tiempo vuela cuando uno está a gusto, ¿verdad? Para terminar esta charla, ¿algo que quieras agregar, Chantal? Algo Si que quiera. quieres, si quieres, si no quieres, no es obligación. No, bueno, solo un comentario, quizá, pues como en la vida, ¿no? Yo siempre les digo, hay que ser como súper honesto con lo que uno es y súper honesto con lo que uno quiere. Yo siempre les pregunto a los chicos, en producción y en dirección, siempre les digo, ¿por qué estás aquí? Les pregunto, ¿no? Cuando vamos a hacer un montaje o la lectura. Y me pueden contestar porque sueño con unas respuestas súper elaboradas. Digo, la respuesta que sea la más orgánica del mundo puede ser porque quiero ser Julieta y besar ese Romeo. O sea, así de básico. Entonces, si nos vamos a la parte más básica de la honestidad, entonces, como siempre, ser súper honesto con lo que uno es, con lo que uno quiere y con lo que uno puede en ese momento llegar a ser, ¿no? Entonces, yo practico mucho eso en la dramaturgia, en general, pero en dramaturgia soy como súper honesta en lo que quiero en ese momento con el texto y creo que no sé si sea un consejo, solamente es una mención, ¿no? Gracias. Saúl, ¿algo que quieras agregar? No, ha sido una charla súper bonita. Gracias, Chantal, por compartirnos cosas tan bonitas. Gracias, Daniel, por
por este espacio. Y no sé, o sea, ojalá estos espacios sean un vínculo para que, para que nos escuche gente que no tenga que ver con el teatro. Ojalá seamos tan claros como para eso, ¿no? Y decirles, y si hay algún distraído ahí que está viendo esta cosa y que le llamó la atención, pues que el teatro es algo contagioso. Y yo, o sea, si yo tengo un sueño, es que cada barrio tuviera un grupo de teatro. Me encantaría eso, ¿no? Pues para que vean por qué uno está tan enamorado de este juego y, y pues eso, sigamos compartiendo el teatro. No, hombre, gracias a los dos por justamente pues compartir esta pasión extraña, ¿no? ¿Cuántas veces les han preguntado por qué se dedican a esto, muchachos? A mí me lo han preguntado más que ustedes porque soy más viejo, pero, pero se les van a seguir preguntando mucho y bueno, pues son cosas, son pasiones y yo no diría que inexplicables, yo diría que explicables. De eso se trata, de contagiarnos, de que nos vean no los expertos, como dices tú, si hay algún despistado, pues bienvenido a esto, pero lo importante es que la gente también los conozca a ustedes como seres humanos, ¿no? Es muy revelador, pues que, pues también hay que lavar platos. Yo también lavo muchos platos, Chantal, más ahora en cuarentena. Y pues ha sido muy grato esta charla a nombre de Pedro Ochoa Palacio, secretario de Cultura de Baja California. A mi nombre, por supuesto, estoy muy contento de que hayamos hecho esto, de que hayan aceptado nuestra invitación y bueno, esperemos seguir conversando en muchas otras ocasiones. Y muchísimas gracias a los que se asomaron a esta ventana para ver a estos dos grandes dramaturgos del teatro mexicano. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.